Hare Krishna, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo del Srimad Bhagavatam, capítulo número 23 de este canto cuarto en este curso Bhakti Vaibhava Online. Este capítulo se llama Maharaj Prithu regresa al hogar, regresa a Dios, al mundo espiritual. Y aquí vamos a ver otros de sus grandes ejemplos o buenos ejemplos para nosotros seguir, que consiste en cómo retirarse en una edad avanzada de los deberes mundanos y cómo prepararse para ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Pero no solo Prithu, también su esposa Archie va a aparecer en este capítulo y va a mostrarnos comportamientos también ejemplares, especialmente en la relación matrimonial o en las funciones de las esposas, de esposo y esposa. Así que tenemos un capítulo muy interesante en este sentido. Maharaj Prithu va a realizar en el bosque, luego de dejar su reino, de dejar todo como debe ser, ¿no? Dejado todo a sus hijos para que administren el reino como corresponde. Él decide ir al bosque y allí se dedica a varios tipos de prácticas que en un sentido son todas prácticas que vienen del mundo del jnana y del yoga. Tradicionalmente, alguien que va a un tapovana, ya la misma palabra dice, el bosque de austeridades, se dedica a ese tipo de actividades que son más bien el estilo que realizan los jnanis y los yogis. Así que de esa manera vamos a ver en este capítulo cómo Maharaj Prithu redujo de una manera muy austera su comer, su forma de dormir, acompañado obviamente por Archie, su esposa. Y finalmente, después de hacer todo tipo de austeridades, de realizar pranayam, utilizó también finalmente para decidir él mismo cuándo partir de este mundo. Eso es lo interesante, no esperar a la muerte, sino directamente afrontar la muerte, utilizar el conocido proceso de Chakra Yoga que vimos en el Bhagavad Gita y que vimos también en otras situaciones aquí en el Bhagavatam que utilizan los yogis o personas que quieren aprovechar su salud mental y física para abandonar el cuerpo cuando ellos lo deseen. Así que vamos a tener en este capítulo varios tipos de prácticas que no tienen que ver directamente con Bhakti Yoga, pero aún así la función, la conciencia que Prithu Maharaj quería alcanzar por medio de todos estos procedimientos, obviamente era la absorción en Bhakti, la absorción en la suprema personalidad de Dios. Entonces en este capítulo tenemos por un lado un análisis paralelo de Srila Prabhupada en sus significados, donde va comparando uno a uno todos estos procesos que Maharaj Prithu va haciendo en cómo nosotros podemos realizarlos hoy en día, especialmente a través del proceso de conciencia de Krishna propuesto aquí, ¿no? En nuestra institución, ¿no? En nuestra organización, propuesto por el señor Chaitanya, propuesto para esta era de Kali. Así que van a haber algunas propuestas en las consignas para analizar estas comparaciones. Y otro de los aspectos que Prabhupada también fundamenta mucho en todos estos versos es la comparación, que también aparecen en los versos, entre el Bhakti y los demás yogas. Especialmente la inutilidad de solamente quedarnos haciendo jnana y yoga, lo cual no despierta totalmente nuestra swarupa, como se explica también en estos significados, nuestra posición constitucional eterna. Ciertamente que estos procesos son aptos para ayudarnos a elevar, pero no para despertar completamente nuestro swarupa. Así que de esa manera, Srila Prabhupada presenta como el Bhakti es el que logra esto, o también habla en varios significados cómo las metas alcanzadas mediante el yoga o el jnana o el karma yoga inclusive no llegan a la posición constitucional eterna del ser como servidor del Señor Supremo, sino hasta el Brahman impersonal, el Brahmayoti o el Nirvana, porque también Srila Prabhupada en estos significados habla acerca del camino budista paralelo al camino también impersonalista.
Así que tenemos en este capítulo varias comparaciones con respecto a la intención bhakti que podamos tener en nuestras prácticas o a la mezcla que podamos tener con jnana, yoga, budismo, etc. Por lo tanto, tenemos reservado también una consigna para analizar estos aspectos importantes. Finalmente, Prithu Maharaj, en este capítulo, después de hacer el Chakra Yoga, de regular sus aires vitales para hacer salir el alma espiritual por el Agya Chakra, por aquí. Finalmente se va al mundo espiritual en una nave, y Archie también ahí muestra todas sus grandes cualidades, como buena esposa, realiza todas las actividades con una conciencia inmaculada, con respecto muy bien centrada espiritualmente, y también acompaña a su esposo en una nave separada. Prabhupada aprovecha para decir que una vez liberada, las personas conservan su individualidad y ambos van al mundo espiritual. Algo también interesante de este capítulo, que por lo menos tenemos fundamentos sástricos, también históricos, en el caso de Prithu Maharaj, que los esposos quizás también pueden tener un lugar en el mundo espiritual si llevan las actividades como al menos Prithu Maharaj las llevó, con esa conciencia y con esa dedicación. Así que luego de que se termina de contar esta historia donde Prithu y Archie están en el mundo espiritual, se glorifica este pasatiempo y Maitreya Muni enumera una lista de premios para aquellos que escuchan estos pasatiempos, al menos 3 veces. Así que hay muchos beneficios, pero el beneficio principal justamente es que podamos nosotros también alguna vez regresar de vuelta a casa, de vuelta a Dios, así como lo hizo Prithu y Archie. Bien, entonces esto es un pequeño resumen de lo que ha sucedido en este capítulo. Las consignas propuestas para esta semana, como habíamos dicho, para el estudiante B, es analizar estos aspectos, esta defensa del Bhakti como único, como especial, no solamente como un proceso de yoga más, sino como el proceso que determina nuestra realización completa, nuestro Swarupa, nuestra liberación verdadera. Así que debe fundamentar a partir de estas prácticas de Prithu Maharaj y los significados de este capítulo, cómo el Bhakti es trascendental y supera cualquiera de los otros yogas. Pero también debería analizar entonces por qué Prithu utilizó las técnicas de estos yogas, Jnana y Dhyana, en su práctica final. Para el estudiante B deberá hacer una comparación entre un cuadro comparación, sería bueno, entre las prácticas antiguas y modernas, tal como se presentan aquí, armar un cuadro comparativo en todas las prácticas que Prithu Maharaj fue haciendo en este capítulo, y en otra columna poner la versión moderna que Srila Prabhupada presenta o sugiere para los devotos de hoy en día o para cualquier persona que quiera avanzar en la vida espiritual. Y para el estudiante F, puede elegir un tema que prefiera de este capítulo, que quiera analizarlo, ya que tenemos varios significados muy interesantes, donde Prabhupada también presenta aspectos de su misión, aspectos de ISKCON, aspectos personales, etc. Bien, con esto entonces terminamos, les agradecemos, esperamos puedan completar estas consignas y nos vemos en nuestro próximo encuentro online. Muchas gracias, Hare Krishna.